¿cómo le explicarías tú a alguien que no está tan involucrado en temas metafísicos o alternativos que pueda aprovechar este libro y las herramientas, tanto la historia de tu hijo como las herramientas que estás dando para alguien que tal vez diría, ay, yo no creo tanto en eso, pero finalmente lo que tú estás plasmando ahí es tu experiencia de vida y una experiencia muy dura y cómo la has arreglado en tu corazón para estar bien. ¿Cómo se lo explicarías? Mira, antes que nada, yo a esas personas les pediría que se abrieran, que me dieran como que se dieran ellos la oportunidad de verlo de una forma diferente, ¿sí? Eso es lo primero que les diría. Una vez ya con esa apertura, eh, que no, a veces no es tan fácil, no es tan sencilla, les pediría que escucharan a la vida, Ok, porque ellos van a empezar a tener sus propias respuestas, este, tal vez de una forma diferente, todos las tenemos, porque no se trata de convencer a nadie, ¿sabes? Se trata solamente de decirles, hey, miren, acabo de encontrar algo por aquí que nos puede ayudar a todos de alguna manera, ¿no? Y habrá quien diga, no, no, eso no funciona, y está bien, ¿no? Porque cada quien tiene su proceso. Pero yo lo único que les pediría es que lo leyeran, que se dieran la oportunidad de leer el libro y una vez conforme vayan avanzando, ellos se abran a vivir la vida y entender la vida de una manera diferente. Están en los pequeños detalles. Todos tenemos a alguien que ha trascendido y a veces esas almas nos quieren hablar, nos quieren decir cosas y nos las dicen y nos las ponen enfrente, pero a veces no lo entendemos, ¿no? Entonces, dense la oportunidad y van a encontrar las respuestas que están buscando. Dense la oportunidad. Eso es lo que yo les pediría. Vero, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más que yo no te haya llegado a preguntar. No, yo creo que conocimos ampliamente una parte de Andy. Lo único que les puedo decir es que el libro está en Amazon. Hay muchas formas de poderlo descargar desde en Kindle, en PDF, o si ustedes pues se van a Amazon y lo descargan ya a partir de la próxima semana. Me están diciendo por ahí que después del 15 ya pueden entrar a Amazon y ya pueden hacerlo. Estamos checando algunas cuestiones para que se pueda hacer el pedido en físico desde México, por ejemplo, pero Canadá, Estados Unidos, incluso España, también hay por hoy hay una liga directamente para que puedan pedir el libro y pues a mí algo que me encantaría es que las personas que lo lean, que nos manden un mensajito en la página y que nos digan cómo se sintieron, qué sintieron, les gustó, no les gustó. Eso para nosotros, esta retroalimentación es muy importante, ¿no? Para entender qué hay ahí y pues generar estos nexos que a mí me parece que André buscó, Claro, que claro. siempre buscaba, además de todo, ¿no? Entonces, pues yo no tengo más que agradecerte, María, de verdad, este tiempo, agradecerte esta entrevista, a la gente que está, a la gente que nos escuche, y pues allá arriba, a nuestro queridísimo André, que fue el creador de todo esto, y que me doy cuenta cada vez más el el para qué de su existencia, el para qué de su paso por este plano terrestre y pues que honro su vida, honro su presencia en todos los planos dimensionales. Y yo tenía muchas dudas, yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Porque había muchas versiones, ¿no? Que él se había aventado, que lo habían aventado, que lo empujaron, que lo tiraron, que se fue, que corrió, que... Entonces yo decía, ¿qué fue? ¿Cuándo voy a descubrir qué fue? Y ahí, muy mágicamente, hay una canción de Ainda, que la pueden ver en el libro, en donde me da una respuesta clarísima. O sea, después de que yo pregunto a André, ¿qué fue? O sea, algún día voy a saber qué fue. Se para la música y es un diálogo de muy chiquito en donde dice, ¿qué pasaría si yo me muriera
y me estuviera dando cuenta que me estoy muriendo, pero que no es tan trágico como me lo han planteado, ¿no? Por llamarlo algo. Cuando yo empiezo a escuchar eso, te lo juro que para mí fue así de, a ver, espera, ¿qué? O sea, ¿de dónde está saliendo esta canción, esta música? ¿Qué es esto? Y entonces me puse a escucharla y fue un golpe fuertísimo también, porque me estaban dando la respuesta de cómo él se sintió en esos últimos momentos. No qué pasó. Yo creo que era como, lo que pasó fue lo menos importante, sino esto fue lo que yo sentí. Y sentí una liberación impresionante. Y así, o sea, como te puedo decir, las siguientes canciones terminaron siendo canciones muy liberadoras, ¿no? Una de las canciones, la de Pedro Capó de la Fiesta, igual, ¿no? Es una canción que yo le pregunto a Andy. O sea, Andy, ¿qué música quieres? A ver, yo te pongo la que quieras, pero tienes como 1000 canciones. A ver, voy a abrir y checo. Y lo primero que abro y lo primero que veo en YouTube es esa canción de Pedro Capó, que además yo ni lo conocía. Yo dije, ¿qué es esto? Y me llamó la atención porque decía La Fiesta. Y yo dije, no, ¿yo cómo voy a meter esta canción aquí? O sea, no, pero a ver, escuchemos. Claro. La sorpresa que me llevé cuando yo escuché esa canción y lo que decía y lo que hablaba, era André. Era André de principio a fin, contándome, mira mamá, reí, canté, subí, bajé, medité. O sea, sabía yo que me iba a morir en algún momento. Y lo dice, ¿no? Y no de la risa precisamente, que ese era su humor. O sea, él tenía ese humor, ¿no? Entonces, cuando yo escucho la canción, yo decía, es que, qué bárbaro, o sea, es como si él me estuviera respondiendo, ¿no? Y así me fui todas las, como tú dices, los meses, ¿no? Incluso decía otra canción por ahí de Ainda, ya llegamos a noviembre y nunca supe cómo llegué a este momento, y yo en algún momento lo dije, o sea, ya estamos en noviembre, ya pasamos octubre, y nunca supe cómo iba a vivir la primera semana de mi vida. Y esa frase, por llamarla así, la empiezo a escuchar en la playlist de Ainda y digo, no puede ser. Entonces, así, o sea, te digo, es un libro muy musical porque tiene mucha música. De hecho, el final cristaliza totalmente lo que fue la vida de André y escucharla cantar esa canción cuando él tenía como 4 años. Fue la primera canción que yo lo escuché. Era un niño. O sea, y él gritaba, I'm alive. No, o sea, no te puedo yo decir, ¿no? La historia esta el cuento de la libélula que tú mencionas en el libro, tiene un poco que ver con esto, ¿verdad? Totalmente. Este cuento, bueno, es un cuento, digamos, de Vox Populi, que también fue muy curioso. Justo cuando estaba yo haciendo el libro, me aparecía y me aparecía y me aparecía. Y yo decía, ¿por qué? Y dije, no, esto tiene que entrar en el libro, ¿no? O sea, es una historia que creo que es como el resumen de lo que estamos tratando de mostrar. Tienen que leer el libro para entender el cuento de la libélula, pero sí habla justamente de cómo a veces solo percibimos dónde estamos, ¿no? Y nos cuesta trabajo abrirnos y salirnos y creer que hay un mundo diferente. Pero me parece que eso es lo que necesitamos los seres humanos, o sea, darnos cuenta que hay muchos mundos, que hay muchas realidades y que no solamente mi realidad es la neta del planeta, ¿no? O sea, que cuando nos empezamos a abrir, empezamos a comprender, a ver, es como cuando viajas, ¿no? O sea, a veces solamente conoces un pedacitito de este planeta y empiezas a viajar y te empiezas a dar cuenta que hay muchos mundos, que hay muchas realidades y que no en todos los mundos, para empezar, no existe la razón porque nadie tiene la razón. Existen realidades, ¿no? O sea, es tu realidad, es tu verdad. Y eso se va conjuntando. Entonces, pues sí, tiene que ver con esa parte de encontrarnos desde otra perspectiva y de todo el tiempo empezar a resignificar lo que creemos que es real o lo que creemos que tenemos la razón o lo que creemos que es verídico, porque si no, no vamos a evolucionar, ¿no?
O sea, si nosotros no nos salimos de ese estanque, no nos salimos de ahí, siempre vamos a tener la misma idea y esas ideas caducan, ¿no? O sea, llega un momento, el ser humano es cambiante. Entonces tenemos que evolucionar con la vida misma, ¿no? Y entender las realidades que estamos viviendo. El día de hoy, por ejemplo, tenemos unas realidades que jamás nos hubiéramos imaginado, ¿no? Al ya casi hacer contacto con entidades extraterrestres que ya nos espantan, ¿no? Que ya dicen, bueno, pues si nosotros existimos, pueden existir otros más, ¿no? Pero tiene que ver justamente con eso, con abrirnos y con darnos cuenta que tenemos que ir a la par de la evolución. Bueno, aparte de Andrés, eh, Andrés. hay, digamos, no sé, no, no sé si decirlo físicamente o como persona, pero estamos hablando del alma. Tú dices que las almas siempre mandan señales para avisar su fecha de partida. ¿Cómo son esas señales? ¿O qué idea tenés de esas señales? ¿O si es que has vivido alguna vez Sí, alguna de esas señales? bueno, el libro está lleno, justamente empiezo con todas esas señales, ¿no? Y yo hablo de esto porque yo tengo ahí, no lo digo creencia, porque siempre, así como decía mi maestro, no se trata de creer, porque no es religión, se trata de saber, ¿no? Y dentro de lo que yo había visto en muchos años anteriores y hablando de almas y todo esto, se dice que las almas escogen, pero perfectamente cuándo nacer, cuándo morir, con quién. Fernando tiene un sueño en donde pues sueña con brócolis, con cuestiones verdes y con personas que ya trascendieron, ¿no? Entonces tú puedes decir, es un sueño muy loco, es un sueño de no sé qué, bla, bla, bla. ¿Qué pasa ahí? Me habla Fernando muy espantado para decirme, oye, soñé con esto, ¿qué significa el brócoli? Yo le decía, amigo, es tu sueño. O sea, yo no sé qué signifique, ¿no? ¿Qué significa para ti el color verde? No, pues nada. Y el brócoli, no, pues sí me gusta, pero no, o sea, es que está muy loco. Y entonces, bueno, toda esa semana, te lo juro, Sergio, era, oye, pero ¿y qué es el brócoli? Oye, pero ¿y por qué soñé con esto? Y yo decía, no, ya basta. Decía, pues es que yo no le puedo dar una respuesta, o sea, es una respuesta que él debería de tener. Bueno, ¿por qué te lo cuento? Porque cuando Andy trasciende, que fue tiempecito después, Dana me pide que baje unas fotos del Facebook y encuentro una foto donde está comiendo André un brócoli, que curiosamente es en su cumpleaños cuando él tendría como 6, 7 años. Y tiene una mariposa. O sea, está la velita de la mariposa, se la puso al brócoli, no sé cómo está, y está comiéndose el brócoli. Eh, Cuando yo vi eso, Oh, yo dije, ah, caray, para esto ya había trascendido André, ¿sí? Entonces me voy enterando, o sea, ahí junté yo las piezas del rompecabezas, que Fernando me estaba dando una pista o me estaba dando un aviso de lo que iba a venir con André, o sea, metafóricamente me estaba diciendo, chécate dónde hay brócoli y chécate porque el brócoli, ahora el verde, es el color que más le gustaba a André, ¿no? Es el que usaba. Entonces, eran como muchas cosas juntas, pero que yo no supe entender ese mensaje. Y tiempo después dije, ay, tal vez no hubiera yo podido, pues, detener la muerte de Andy, porque, pues, no. Aparte, son cosas que no puedes detener, son como son, pero me estaban informando a través de Fernando, ¿no? Que algo había ahí. O sea, que tenía que levantar las antenitas. Y de hecho, es una parte que yo hablo mucho al comentar que abramos las antenitas, o sea, que estemos abiertos a este tipo de información que nos puede parecer muy loca, que no nos puede parecer sin sentido, pero que nos están diciendo cosas que tal vez yo no podía entender porque era la mamá, pero que me estaban haciendo ver a través de Fernando, ¿no? Que era mi mejor amigo. Tal vez si yo no, lo hubiera entendido hubiera sido diferente, hoy no lo sé, pero cosas como esas empezaron a Me queda suceder. una inquietud y es el hecho de que la cultura mexicana, yo estuve trabajando 2 años en México, entonces percibo de pronto con más detalle todo esto y la celebración de ustedes del Día de los Muertos.
Y la película Coco, creo que se llama Coco, así nomás, Sí, 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 sí. nos ha ilustrado mucho sobre ese amor. Entonces yo tengo también unos parientes cuyos niños son hijos de un papa mexicano y el Día de los Muertos es una fiesta, el altar, las fotos de los abuelos y toda esta cosa. Eso es hermoso. ¿Qué tanto crees tú que en términos de cultura, si separamos México y el culto a los muertos y el resto de América Latina, que de pronto no es tan fuerte, o no sé si conozcas otras experiencias en otros países que culturalmente hablando eleve la importancia de nuestros ancestros? Sí, caray. Ya es de por más sabido México, ¿no? O sea, con todo lo que hay. Sin embargo, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención, yo he tenido una relación, digamos, un poco cercana con Corea, la península coreana, y, por ejemplo, ellos manejan algo muy parecido a lo que nosotros manejamos, solamente que en forma de rituales, por ejemplo, ¿no? Ellos ponen también la ofrenda, no es tanto la celebración de fiesta, porque bueno, el mexicano es fiesta, esa es la realidad, ¿no? Música, baile y todo esto, Un pero tequilita de por medio. exactamente, ¿no? Pero por ejemplo, en Corea, Corea del Sur, sí se manejan este tipo de rituales en donde se pone la mesa, en donde hay toda una estructura de comida para cuando llegan. Ellos manejan mucho la parte chamánica, y sí, se cree mucho en la parte de las almas. Yo aquí, Carlos, quiero hacer un punto importante. Yo creo que ya estamos llegando a un momento donde nos estamos dando cuenta que esto se tiene que desmitificar. No existe la muerte como tal. Hay muchísimas formas de darnos cuenta que ellos siguen vivos, y voy a hacer la frase que André en su momento me dijo, tal vez mucho más que nosotros. Y a mí me ha dejado pensando mucho esa frase porque creo que sí, creo que quienes estamos dormidos, como en algún momento decían, la cultura maya, ¿no? Somos nosotros. Y cuando una persona trasciende, despierta a una realidad diferente y como a ver todo el panorama. De hecho, en el libro hablo yo al inicio de lo que es el cuento de la libélula, ¿no? Que maneja mucho esta estructura en donde la libélula finalmente se va del estanque y empieza a ver toda una realidad que no creía y que después dice, si yo digo esto no me lo van a creer, pero tengo que compartirlo, ¿no? ¿Y cuántas veces ha pasado que han venido personas, como lo que te digo de esta amiga tan querida, que ha regresado y que ellos no llegan, no dicen las cosas para que les creamos o para convencernos. Ellos lo dicen para decirnos, mira, hay algo más allá. Y a veces no les creemos. Y la realidad es que yo siento que en estas dimensiones estamos juntos, solamente que no los vemos, ¿no? Si acaso a veces los oímos, a veces vemos sombras, a veces percibimos cosas, pero no es como quiero verlo físico, ¿no? Sin embargo, en el libro yo manejo justamente todas estas experiencias que tuvimos antes y después de la trascendencia de Andy, en donde me queda claro y tengo una certeza fehaciente que ellos siguen aquí, que ellos siguen evolucionando, estas almas, y que tanto el nacimiento como la trascendencia se vuelve una maestría de vida para quienes estamos alrededor. Cuando fui escribiendo el libro y cuando me fui dando cuenta del tinte que iba tomando, entendí que no era para ayudar al ser que había trascendido, sino que es un manual que te ayuda a ti para ayudarte a trascender el duelo y de esta manera poder soltar. Exactamente, para poder soltar. Exactamente. Y que se trascienda desde el amor, no desde el dolor, no desde la frustración, sino desde el regocijo de te tuve, en mi caso 21 años, que fueron los 21 años más maravillosos de mi vida, y agradezco y honro todo lo que hiciste, me enseñaste, lo que aprendí. Yo siempre he dicho que los hijos son nuestros grandes maestros, entonces ¿Sí? yo me he considerado
todo el tiempo desde que nacieron maestra, alumna de Aprendiz. mis hijos, Claro. totalmente, y a la fecha, ¿no? Y me he dejado enseñar, ¿sabes? Que a veces los papás en esta cuestión de pues yo soy el adulto y te tengo que enseñar el camino, yo aquí ha sido al revés, enséñame y vámonos de la mano, ¿no? Y ha sido un aprendizaje maravilloso porque me han enseñado de la vida lo que tú ni te imaginas, y hoy André, hasta de la muerte, ¿no? ¿Nos quieres describir un poco la historia de la mariposa y cómo se llegaron las flores? Porque el lado artístico se hizo con un trabajo muy lindo. Bueno, la portada la hizo Dana, mi hija, la melliza de André. Cuando yo se lo pedí, yo tenía en la idea una mariposa, efectivamente, porque la mariposa siempre de alguna manera me representó esa cuestión de trascender, de cómo era una oruga y cómo fue creciendo y toda esa evolución, ¿no? Y sobre hojas de maple, por ciertas circunstancias con André en las hojas de maple. Entonces, cuando yo le pido a mi hija y le enseño más o menos el boceto, me dijo, te lo voy a cambiar. Yo le dije, hazle lo que quieras. Y entonces ella termina poniendo una mariposa blanca, que eso me encantó, o sea, la Sí, mariposa. Y sí, las hojas que están justamente atrás, con ese colorido, que son en apariencia hojas de maple, pero que tiene que ver como con esas, esa naturaleza en la que Andrés siempre se vio involucrado, ¿no? Y fue maravilloso, o sea, la portada cuando yo la vi dije, perfecto, no le cambiamos nada, esto es lo que tiene que ser. Y fue increíble. excelente. Qué suerte que lo tenías a mano, porque yo tengo mi versión en PDF y entonces no tiene el mismo sabor. Bueno, entonces entremos. De pronto quiero agregar algo que para el público que nos acompaña, si no han tenido la oportunidad de leer el libro, tú lo mencionaste rápido, pero lo quiero resaltar. Estamos hablando que tú perdiste tu hijo a la edad de 21 años y que a la vuelta de semanas, tú ya estabas escribiendo este trabajo. Entonces nos empata con la primera parte de la conversación y es que tú tenías un background donde tú tenías una capacidad de narración, primero 15 años como periodista, segundo en contacto con género de violencia y cosas de ese estilo. Entonces, eso le da mucho peso al contenido que tú tienes. Vamos a entrar al capítulo que se llama La Maestría. Me encantó y segmenté unos punticos acá nomás muy breves para que por favor nos ayudes con esa maestría que aprendiste. Dice, sin paz, difícilmente podremos ser de ayuda a otras almas. Pero créeme, la paz se trabaja, se encuentra y no se pide. Y ten en cuenta que mientras sigas forzando o tratando de controlar el ambiente a través del dolor, las cosas no se acomodan.